Bienvenidos al Nacional Libertario, hoy con don Fernando Villegas, que ha tenido la deferencia de recibirnos en su casa y de conversar con nosotros sobre la situación actual, filosofía, historia, bueno, todo lo que nos está en este momento ocupando y que tiene nuestras calles llenas de desorden y de caos. Y es siempre interesante conversar con alguien que es especialista también un poco en caos. Especialista en caos, ¿y por qué dices eso? Digo, una persona que tiene la amplitud de conocimientos que tiene usted, entiende un poco de estos procesos. Sí, bueno, creo que entiendo un poco estos procesos que son bastante comunes. Pasa que la gente no los conoce porque muy poca gente lee historia y piensan que todo lo que ocurre es original, nuevo, algo que acaba de inventarse y esto es más viejo que hacer pipí para adelante. Cuando un sistema, una civilización, incluso un modo de vida que abarca no solo un país, sino que a muchos, como ocurre con lo que llaman el modelo, para simplificar, entra en problemas, entonces se generan situaciones como esta. Ha pasado en otras oportunidades, en la historia del mundo antiguo sucedió más o menos a partir del siglo III, IV después de Cristo, cuando estaba entrando en crisis todo el sistema basado en las ciudades, en la agricultura basada en la esclavitud, o en los coloni que se llamaban, que eran como lo que serían después los siervos de la Edad Media, pero que ya venían prefigurándose en el mundo antiguo tardío, cuando ya la gente no le daba mucha pelota a los dioses paganos, todos los valores aristocráticos del mundo pagano que habían sido creados y desarrollados en Grecia ya no concitaban el interés, cuando empezaban a aparecer y pululaban religiones de salvación, como fue el cristianismo, religiones de misterio, cuando las distancias sociales se hicieron más grandes, cosa que ocurre en todo sistema social tarde o temprano, la concentración del poder y el privilegio. Cuando todo eso pasó, todo eso junto, se generaron las condiciones para que el cristianismo fuera el equivalente a lo que es ahora, no sé si tiene un nombre, llamémoslo progresismo, un afán, una angustia, un deseo de cambiar las cosas, de patear los tableros, de establecer nuevos credos, de masacrar a los representantes de las viejas, de los viejos valores, y en un momento dado, cuando más o menos a partir del siglo IV, V, ¿no? Después de Cristo, cuando la religión cristiana ya tenía una masa crítica importante, ya era religión oficial del imperio incluso, se vieron cosas similares en las ciudades del imperio, en Alejandría, en Antioquía, en todas partes, hordas de monjes, lo que sería el equivalente a lo que tenemos acá en Chile, recorrían las calles destruyendo todo lo que se les ponía por delante que pudiera representar no solo los cultos antiguos, sino que representar el sistema tal como había sido. Y se destruían bibliotecas, se quemaban templos, se echaban abajo estatuas de los artistas del, qué sé yo. Se generó una oleada que tuvo como consecuencia que los sectores privilegiados, que todavía eran paganos, la gente linda, digamos, de esa época, los grandes propietarios de tierra, los ricos, la clase senatorial, que ya no podían parar nada, se fueron convirtiendo rápidamente. Se convirtieron en el cristianismo porque era la manera de salvar el poto. Y el fenómeno fue muy masivo y muy interesante. Se han escrito libros, ya no hace mucho hablé de uno de los libros que recopiló una historiadora muy joven, y haciendo una especie de catálogo de todo lo que destruyeron los cristianos en ese periodo, y la razón por la cual, por ejemplo, hoy en día de casi prácticamente todos los oradores, filósofos, poetas, dramaturgos, etcétera, de la antigüedad tenemos algunos fragmentos, porque todo lo demás lo quemaron, lo destruyeron, lo hicieron mierda, esa es la verdad, en su odio besánico, en su rencor. El episodio más dramático fue cuando a la matemática y filósofa Hipatia la mataron, la desollaron viva. En Alejandría. En Alejandría, allá en el 406, 400, por ahí más o menos en esa fecha. Entonces, y estos fenómenos, digamos, con distintos vestimentas que señalan la crisis de un sistema civilizacional completo, como te digo, han ocurrido otras veces y más o menos siguen las mismas fases. Hay como una cierta lógica de estos procesos. Y como tú ves, en el mundo ahora estamos también viendo un proceso que va mucho más allá de Chile o de Francia, que abarca todo el mundo occidental.
y por las mismas fuerzas. La diferencia es que en la antigüedad había un credo específico de reemplazo que era el cristianismo, clarísimo, y ahora no lo hay. Esa es la novedad del año, digamos, que no hay un credo, porque el socialismo se derrumbó hace rato y ya nadie cree, ni los socialistas siquiera. Entonces, pero sí queda el rechazo, queda la rabia, queda el rencor, quedan las frustraciones, queda el deseo de los de abajo siempre de patear el tablero y igualarlo todo para abajo. Y eso desata unas rabias feroces, unos odios que como que se hubieran estado acumulando por siglos. Yo creo que en Chile, por ejemplo, lo que hemos visto es una explosión de odiosidad que incluso va más allá de lo que hicieron los grupos organizados para hacer daño, que existieron y actuaron fríamente como en una operación político-militar, digamos. Más allá de eso hubo una explosión además de rabias que pueden venir de la época de la colonia o de antes, que pueden venir de la época de la guerra de la Araucanía. Aquí hay elementos raciales y culturales muy potentes que hasta el día de hoy se expresaban anecdóticamente aquí y allá en episodios de especial brutalidad, que muchos de ellos aparecen incluso en la literatura. Pero ahora ocurrieron en masa a nivel nacional, y ahí tú has visto a las masas saltando. Yo me acuerdo, hay unas imágenes que he visto impresionantes, unos tipos que echan abajo uno de estos señales camineras que es como un arco que cruza la carretera sí. con tantos kilómetros a tal parte, cosas como esa. La echaron abajo a título de escopeta. ¿Qué tiene que ver una señal caminera con las demandas sociales? Pero tiene que ver con la rabia. Lo echaron abajo y luego, no siendo suficiente, saltaban encima con un jolgorio, con una felicidad, y se reían, estaban histéricos, estaban dichosos, estaban rompiendo algo. Y eso se ha dado en todos los ámbitos, los incendios, las quemas. Después agrega eso el saqueo. Y agrega además la impunidad. Bueno. La impunidad total que existe en este momento. Pero no tiene eso que ver con un proceso también, digamos de esta manera, yo no creo en las revoluciones creadas desde abajo. No, aquí hay una élite. No, siempre son revoluciones que son creadas de arriba, sin duda. Lo otro es un motín que duran unos días, así. No, esto fue organizado, está claro como el agua, organizado. Y por eso me llama la atención, no me llama la atención porque son todos unos mentirosos y unos cobardes. La manera como los políticos se han comprado y lo han reafirmado el cuento de que hubo una demanda social con algunas violencias que lamentables, como si fuera la violencia que se produce a la salida del estadio. A la salida del estadio lo esencial ha sido el partido de fútbol. Y la violencia es marginal, ¿no es cierto? Es un episodio que ocurrió, pero pudo no haber ocurrido. Aquí fue lo central. Sin esa violencia no ocurre nada de todo lo que pasó. No hay un gobierno entregando completamente su programa y adquiriendo el programa de la nueva mayoría. La violencia fue la partera de lo que estamos viendo, como en todas las revoluciones. Pero tenemos también una planificación de largo plazo. Lo vemos, por ejemplo, con lo que fue la infiltración de los entes educativos, lo que ha sido la infiltración de los medios de prensa. Eso fue la primera fase. Poder judicial, porque el Poder Judicial hoy en día... Bueno, yo lo venía advirtiendo hace tiempo en este programa y de antes, que el Poder Judicial había sido infiltrado simplemente, no por una cosa maliciosa o perversa, sino que simplemente por el recambio generacional. En los años 80, 90 empezó a entrar gente, abogados, jóvenes, que venían de otra formación, de otra cultura, que venían con la idea de redimir la justicia de lo que había sido en la época de Pinochet, y fueron poblando silenciosamente todos los cargos importantes, jueces, fiscales, administrativos, se fue llenando. Y en todos los planos del país empezó, hace años ya, yo también hablé de eso, una fase de demolición de los valores tradicionales, se cayó la iglesia, se cayeron un montón de cosas. Silenciosamente miles y miles y miles de niñitos, porque hasta los niñitos en los colegios han sido lavados el cerebro. Yo me acuerdo haber visto un video de una señora vociferándole huevadas de progresistas, cabros chicos en el manual de sala. Así, como haciéndole el discurso, creo que era, no sé si era el feminismo en ese momento o qué diablo era. En las universidades, ¿para qué te digo? Profesores frustrados, profesores de segunda categoría que ya están llenos de odio, también haciendo su discurso. Eso se prolongó por años, hasta que se llegó a la masa crítica. Lo mismo que pasó en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no habría ocurrido si no hubiera sido
que durante 40 años, a lo largo de la segunda mitad de todo el siglo XVIII, los llamados los enciclopedistas, los intelectuales franceses de esa época, que eran desde luego mucho más inteligentes, valiosos y creativos que los que tenemos acá, evidentemente, esos fueron preparando el terreno para deslegitimar completamente, y no digo que sea para bien o para mal, si merecía si subsistir o no, estoy señalando el hecho. Demolieron el sistema de valores del ancien régime y prepararon las condiciones para la revolución, porque cuando se convoca los estados generales para resolver el tema financiero de la corona francesa, esos tipos convocados y que llegaron, eran tipos que habían sido formados en este proceso, eran abogados de provincia, pequeños tipos digamos, desconocidos, que no tenían acceso al poder y al privilegio, que estaba todo eso cerrado por la nobleza, ¿no es cierto? Y se encontraron con que tenían una opción, una coyuntura que habría dicho Lenin. En esa reunión donde se juntaron todos, llamados por el propio monarca, para, por así decirlo, mirarse unos a otros a los ojos y ver que estaban todos por la idea de acabar con la monarquía tal como existía, y ahí empezó el proceso, ahí empiezan los estados generales cuando ellos deciden en una serie de cosas para las cuales no estaban citados, y ahí empieza la revolución. A eso se agregan los grupos que después tomarían la forma del club, los clubes jacobinos, que organizaron. Desde luego, por ejemplo, uno de los elementos centrales, que yo lo he llamado, acá en Chile, he dicho aquí también tuvimos nuestra toma de la Bastilla, fue la toma de la Bastilla, que fue un acto que algunos creerán menor, que simplemente tomaron una cárcel, como quien dijera, una cárcel común y corriente donde habían como 4 tipos, creo, nomás presos. Y el acto de violencia que costó vida, porque al que estaba a cargo de la Bastilla lo hicieron pedazos, lo descuartizaron, generó a su vez situaciones que radicalizaron muy rápido el proceso. Y a su vez el rey no pudo en ningún momento, a pesar de lo que le sugerían algunos, hacer uso de la Fuerza Armada, porque los propios consejeros le decían, no tenemos confianza en la Fuerza Armada. Porque a su vez ellos, los oficiales, la tropa, habían sufrido este proceso de infiltración de ideas a lo largo de años. No eran confiables. Y yo creo que aquí pasó lo mismo. Yo creo que el presidente Piñera en algún momento debe haber más, nunca lo vamos a ver, no sé si alguna vez alguien va a escribir una historia secreta de esto, pero más de alguna atisbo de haber tenido de que la oficialidad superior de las Fuerzas Armadas chilenas no tenían confianza en que podía ser la tropa, efectivamente. Pero, a ver, puedo hacer quizá Eso es una especulación, lo digo totalmente especulativo, pero me da la sensación que aquí hay más cosas de las que hemos visto, o sea, estoy seguro de eso, aquí hay más cosas de lo que hemos visto. Detrás de las decisiones presidenciales y de los políticos, aquí hay fenómenos subterráneos de los cuales no tenemos idea, pero que tienen que ver con esta demolición interna moral de lo que en otros tiempos habrían sido elementos firmes y sólidos para sostener el sistema. Pero ya no lo son. Desde el punto de vista legal, partamos de la premisa de que nuestras Fuerzas Armadas están en una situación legal donde si actúan de acuerdo con lo que sería necesario para restablecer el orden, su destino sería Punta Peuco. Ese es el punto también, porque que se instaló ya eso a fuerza, a machote, se atornilló, se soldó. Y ningún militar quiere sacar las castañas con su mano para que después en 2 años más, en 6 meses más o en 5 años más lo lleven, lo arrastren a una corte por atropellar los derechos humanos. Entonces, bueno, a mí me contaron, pero esto es especulativo, de que eso le dijeron los militares a Piñera. Ok, hacemos lo que haya que hacer, pero después no nos vengan con el cuento de llevarnos a Punta Peuco. Y el propio Piñera y los demás tampoco tienen estómago para pedir que salga la fuerza pública a usar la fuerza letal, que es lo que se usa en cualquier país del mundo cuando se dan situaciones como esta. Ahora, el proceso, normalmente circular, lo vimos en la Revolución Francesa, empezó con una monarquía, terminó con una monarquía, o sea, terminó con Napoleón. Llega un punto en que el caos simplemente se hace insostenible. Sí, eso es termidor. ¿No? Yo he dicho que eso es lo que vamos a tener al final. Yo no digo que va a haber aquí un dictador, un golpe militar. Va a haber un termidor de alguna clase, tarde o temprano. Porque al final estas fuerzas que están desencadenadas en este momento y que parece que dominan todo, hay varias cosas que no pueden controlar. En primer lugar, la gran mayoría de la población no está con ellos. No. Segundo, no están con ellos las instituciones armadas. Eso es un asunto que no han podido nunca la izquierda en Chile superar.
Las Fuerzas Armadas en Chile, cuyo núcleo son las oficialidades, que son los que realmente manduquean a los del resto y que son los que le dan el sentido a las Fuerzas Armadas, los que le dan su dirección política, son impermeables a la acción de la izquierda, totalmente. Incluso por mecánicas de selección en las escuelas de oficial y por todo eso, sencillamente ellos no pueden hacer lo que hicieron en Venezuela, donde un ejército popular, podríamos, siempre lo fue, un ejército donde llegaban los oficiales, eran tipos salidos de abajo. Nadie quería ser milico, ¿entendís tú? Nadie quería ser oficial. Entonces era una cuestión que tú podís manejar. De ahí emerge un Chávez, que es un picante, era un picante, ¿o no? Acá en Chile eso es imposible. O sea, olvídate. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Entonces, ¿qué hay detrás de una acción que, desde el punto de vista del resultado político, solamente puede ser contraproducente? Porque para ellos... Para ellos, yo lo bueno, veo... no sé, cada cual hace lo que cree que puede ser, que puede resultarle, no sé lo que va a ocurrir finalmente. Yo creo que si hubiera una votación mañana presidencial, la izquierda es aplastada como cucaracha. Porque resulta que hemos visto mucha gente en las calles, mucho ruido, pero no hemos visto a la gente que no ha salido a las calles, esa es la que no se ve. La gente que no salió, la gente que no va a quemar, que no va a saquear, no se ve, no aparecen los titulares, pero existen. Y son muchos más. Son muchísimos más. Y esa gente va a tener un mecanismo de expresión, porque todavía se vota en Chile, ¿no? Todavía. Entonces resulta que van a votar, y va a pasar lo mismo que pasó y que yo lo predije, y no me equivoqué, el triunfo de Piñera, y dije que se está produciendo en Chile un desplazamiento de placas tectónicas, pero que es silencioso y que es invisible cuando una persona deja de creer en lo que creía que cabros chicos, y empieza a pensar en que va a votar por Piñera, porque estos otros gallos están destruyéndolo todo, yo no quiero perder mi negocio. Eso no aparece en los titulares, simplemente el tipo en su momento votó por Piñera, y resulta que ganó por 10%. Si ahora hubiera una votación presidencial, ¿tú crees que ganaría algún candidato a la izquierda? No. Ni cagando, bueno, perdón. No, ¿por dónde? ¿Por dónde? Además no tienen candidatos, o sea, de una manga de mediocridades, casi todos ellos. ¿A quién van a poner? Entonces serían derrotados estrepitosamente y salvo que ocurra algo, que pues siempre puede pasar algo inesperado en la historia, porque la historia también está determinada no solo por causas lógicas, así que uno puede calcular, sino que por elementos de alquimia, cosas que se transforman en el camino. Pero lo más probable es que no puedan ganar en las elecciones, tampoco pueden conquistar a las instituciones armadas. Entonces, lo que pueden hacer es lo que están haciendo ahora. Tiraron toda la parrilla, organizaron esto a lo largo de meses. Han usado todos los recursos habidos por haber comunicacionales, han ocupado a sus tontos útiles que tienen en los medios de comunicación, han usado la cibernética, las fake news, los WhatsApp, las redes sociales, congregaron a todos los militantes de la izquierda a las calles, a las plazas, a las primeras oportunidades, para que se generara el fenómeno de masa, de que había una protesta ciudadana. Lo tiraron todo y lo siguen tirando. Pero se les acabó, ya no tienen nada más que tirar. Nada más, se les acabó. ¿Y usted ve una reacción? ¿Estoy hablando de una especie de contrarrevolución? No. Yo no creo que va a haber una contrarrevolución. Yo creo que simplemente la izquierda no va a lograr lo que algunos temen en Chile, de que, digamos, van a convertir esto en un país comunista, socialista. Eso no va a pasar. En primer lugar, ni ellos creen en una sociedad comunista. ¿Qué es lo que es eso si no funciona? Pueden crear una sociedad populista, una cosa desastrosa, que sería pésima. Ya conocemos los ejemplos de varios países latinoamericanos, ¿no? Brasil, Argentina, Venezuela, cuando han caído en esas políticas, es la ruina completa. Mira, en el mejor de los casos, poniéndome optimista, lo que va a pasar es de que algunas cosas buenas van a salir de esto, dentro de todo. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, un ejemplo, si las pymes empiezan a pagarles antes que lo que le pagaban, bueno. Cosas como esas. Sí. Cosas como esas. Si los viejos, como el que están con jubilaciones de mierda, sacan un poco más, también va a ser algo bueno. Cosas como esas. Vamos a ver qué clase de constitución sale. Ahí no tengo idea. Ahí pueden pasar muchas cosas. Pero que vayan a apoderarse del país como algunos creen y que han llevado a algunas personas a tomar decisiones que a mí me parecen exageradas, de poco menos que ponerse a vender todo para irse del país, eso es absurdo. Totalmente absurdo. Pero no hay un quiebre psicológico de las confianzas,
muy profundo que nos va a acompañar Sí, hay esta quiebres, pero situación también que... las confianzas se pierden y se recuperan eventualmente. La gente, hay un mecanismo maravilloso que permite a la especie humana subsistir en este mundo, en este valle de lágrimas, que es el olvido. Las cosas se empiezan a disipar, la gente se empieza a acostumbrar, empiezan a recoger los pedazos, empiezan a abrir la reja del negocio, empiezan a funcionar, llegan los clientes, la normalidad se restituye. Mira, están los ejemplos a la vista, países en guerra donde los están bombardeando, la gente sigue yendo a la oficina en la mañana. Claro. Porque la gente tiene que vivir, pues tiene que comer, tiene que hacer cosas, no se van a quedar de brazos cruzados. Entonces, de esa forma se va restituyendo, no sé si la palabra confianza es la correspondiente, se va restituyendo las conductas normales, habituales, porque hay que vivir, hay que seguir viviendo. Fíjate, en la Segunda Guerra Mundial Berlín estaba ya rodeado por los rusos, caían las bombas, estaba todo destruido y la gente seguía en la mañana yendo a las oficinas, aunque no tuvieran nada que hacer. ¿Podéis creerlo? Difícil, ¿no? Pero así era. Pero yo estoy hablando del quiebre entre las relaciones personales. Mucha gente perdió sus negocios, perdió el trabajo de toda una vida. Sí, claro. Y eso no es algo que se olvide. No, eso no lo van a olvidar esas personas. Claro que no. Y se lo van a pasar a las siguientes generaciones. Si al fin y al cabo nosotros aquí estamos prácticamente haciendo una repetición de algo que pasó hace 40 y tantos años. Bueno, pero yo mismo te puedo hablar de eso porque tú no habías nacido, yo sí, estaba viejo ya en esa época y te puedo decir que claro, hubo gente que lo perdió todo, gente que vendieron las casas a precio de huevo, gente que se fue a Venezuela en esa época o a otro lado, pero no la mayoría del país, pues. La mayoría del país siguió esperando a ver qué pasaba y bueno, vino el golpe militar. Y el país siguió funcionando. El país siguió funcionando incluso con Allende. El país seguía funcionando porque no tiene alternativa la gente. Y los que perdieron las confianzas las perdieron, pero otros no la perdieron o las restituyeron. No hay, digamos, no hay un doomsday, no hay un acabo mundo, no hay un apocalipsis. Yo he sabido de personas ahora que han vendido sus negocios, me parece que fue una actitud alaraca. Creo que es una alaraca. Tengo un amigo que tiene una empresa grande, no te voy a decir de qué, bastante grande, y ya está vendiendo la cuestión y se quiere ir a Miami, no sé a dónde cresta. Es una exageración. Yo creo que la gente de repente sobrereacciona, se ponen histéricos. No tienen fortaleza moral también. Pues, bueno, ahora yo entiendo a una persona que le quemaron el negocio, está desesperado. Pero la mayoría de los que están en esta postura no es porque les quemaron el negocio, sino porque teme que les quemen el negocio después. Creo que eso no va a pasar. Pero no ayuda a esta sensación de pánico la idea o la percepción de que el gobierno está absolutamente superado, incapaz de aplicar la fuerza pública para... No, por supuesto que está superado, sí, eso está claro. Eso está claro. Pero de algún modo u otro se ha ido, tú ves, hay menos episodios, ¿no?, de violencia, hay menos barricadas, hay menos... También la gente del otro lado se cansa. Tú no podés salir todos los putos días a poner una barricada, empezar a latearte. Claro, se empieza a disgregar, ya no anda todo el mundo tocando. En los primeros días aquí había unas señoras por aquí alrededor, dos señoras, porque el resto del barrio silento, tocaban la cacerola. Estaban 5 minutos, nadie los seguía y entraban para su casa. Y ya no lo hacen más. Habían otros que pasaban tocando la bocina. Muy pocos, muy poco. De repente pasaba un huevón tocando la bocina. Tampoco ya. Se empieza a latear la gente, se empiezan a cansar. Mira lo que le dijo Evo Morales a este dirigente que llamó por teléfono, que le captaron la conversación, ¿no? Haz tú uno porque si no la gente se cansa. El ser humano no está hecho para una tensión perpetua. A los pocos días ya se cansa, se cabrea. Entonces, sí, el gobierno fue sobrepasado, pero algo queda, todavía los carabineros siguen actuando, claro, les han quitado recursos casi chistosos, ya van a tener que usar rifles de corcho el día de mañana, pero aún así siguen estando ahí, siguen controlando. La Policía de Investigaciones ha detectado a un buen número y creo que están detenidos y los van a procesar de estos imbéciles saqueadores y incendiarios. Entonces, digamos, no hay una situación de cero fuerza pública. Está muy disminuida, pero no es un cero total. Pero también está disminuido el otro lado, porque también hay una cosa, parte importante de la izquierda se asustaron de sus propios, como el famoso historia del aprendiz de brujo.
Tikaestati Rif. Los espíritus que llamé, ya no los puedo hacer O desaparecer. sea, digamos, cuando tú ves a la clase política estando dispuesta, incluso algunos tipos del Frente Amplio, no muchos, pero digamos los más listos de ese lote, donde no proliferan los listos, digamos, a firmar acuerdos, es porque se dieron cuenta que estaban al borde del abismo y que los iba a arrastrar a todos. Entonces, ahí todos estos procesos tienen fuerzas, por así decirlo, de reacción, que van aminorando y frenando la cosa un poco. Yo no digo que esto no sea un proceso revolucionario todavía, sí lo es. Yo mismo lo he dicho, lo vengo diciendo de años. Se reían de mí, mis amigos. Ahora ya no se ríen tanto. Pero hay elementos que lo hacen distinto esto a otros procesos que hemos visto. Como te digo, aquí hay algunos elementos que la izquierda no puede conquistar. Y esa cuestión es clave. No puede conquistar las Fuerzas Armadas. Y mientras las Fuerzas Armadas sean inconquistables por la izquierda, ellos tienen un tope absoluto que no pueden sobrepasar. ¿Cuál es la influencia que usted cree que han tenido las redes sociales, entre otras cosas, para articular, por un lado, el descontento y por otro lado sí, también bueno, la reacción? ha multiplicado el asunto, está claro. No hay ni que hablar de eso, está claro, como el agua que ha multiplicado. Porque si tú te pones en la situación contraria en que la gente no se puede comunicar unos con otros, que no hay teléfono, que no hay nada, la cuestión no puede agarrar vuelo. Así que si hay, y hay estos tan fáciles de usar y que todo el mundo andan como idiotas mirando la pantalla del teléfono por todos lados, y viven en eso, porque hoy en día, especialmente los millennials, no pueden vivir si no están mirando una pantalla, caminan por las calles mirando la pantalla, cruzan la calle mirando la pantalla, están descerebrados. Claro, ha sido importante, por supuesto. Ha sido... Pero también para el contradiscurso, porque su canal ha crecido hasta casi... Pero mi canal no es una red social. Mi canal es un canal simplemente que hay gente que lo ve o no lo ve. Eso es todo. Bueno, como quiera. Yo no creo que sea una red social. Yo no me comunico con la gente, básicamente contesto mail nomás. No estoy en una especie de interacción perpetua. Yo simplemente hago mi discurso, mi prédica, mi monólogo y buenas noches a los pastores. Al que le gusta, y al que no, no. Eso es todo. Bueno, a través de las redes sociales hemos alcanzado mucha gente. Puede Usted ser. especialmente. Es una forma de darse a conocer y crear un contradiscurso. Yo quisiera ser menos conocido, porque la cantidad de gente que lo odia a uno siente el vibrato en el aire. Eso lo sé. Lo tengo más que claro. Pero es algo que viene con el negocio, ¿no? Se viene con el negocio, sí. It comes with the job, como dicen los gringos. Claro. Don Fernando, yo le quiero agradecer por su tiempo. Ya está bien. Y naturalmente a nuestros auditores recomendarles siempre el Villegas, todos los días, nos está aportando con su visión muy particular de lo que está pasando en nuestro país. Yo no creo que sea una visión muy particular, viejo. Yo creo que si fuera tan particular no me vería nadie, sería mía nomás. Digo que porque es particular lo ven todos. Yo creo que es una visión súper común, súper clara y súper simplemente sumar 2 más 2. O sea, de particular no tiene nada. Es simplemente ver las cosas como son, creo yo. Y por eso que la gente lo sigue, porque si yo estuviera con una cosa enigmática y misteriosa, y por solamente mía no me ve ni mi madre, no me ve nadie. Así pero que, en comparación con los canales de televisión, prensa, etcétera, pero esa gente se aleja no, mucho de la esa gente no está en otra. Esa gente, en su enorme mayoría, en primer lugar, son auténticamente progresistas, sea eso lo que sea que signifique, o son oportunistas y son cobardes, tienen miedo, como están todo el día expuestos en las pantallas, tienen miedo de que... Y un miedo hasta razonable, porque resulta que cualquier imbécil ahora te ataca porque dijiste algo que no le gusta a él. Entonces a la gente no le gusta eso, yo lo entiendo. Entonces, claro, esos tipos están avivando la cueca, han estado avivando la cueca desde el primer día. Son patéticos, o sea, no tienen ningún gramo de valor, son cobardes y son oportunistas y quieren incluso a ver si ganan algo, un punto de rating por ahí, con la barra brava, ¿entendés tú? Pero bueno, qué sé yo, si yo estuviera en esto todavía trabajando en un medio público, no sé, yo no habría caído en eso, nunca he caído en esos renuncios, como se dice, tan bajo de cobardía. Prefiero que me acribillen a balazo antes de caer en una cosa como esa. Yo creo que no, hay cosas que uno no puede hacer. Hay una cuestión que se llama honor, decencia, principio, que aunque te arriesgues todo lo que arriesgues, yo no puedo, lamentablemente, porque me viviría mucho más tranquilo y mucho mejor y ganaría más plata si hiciera lo mismo que hacen estos personajes de la televisión o de la radio.
de sumarme al piño y cacarear las mismas o estupideces que cacarean ellos. O sea, es mucho más cómodo. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Y nuevamente, muchas gracias. Ha sido un placer. Así que, pues, gracias a ti. Gracias, don Fernando.